de este equipo son Gustavo Eric, Daniel, mi compañera Citlali Abigail, Fernando y yo su servidor, Fabricio. Quiero verlos a todos. ¿Dónde Sí, están? yo sí tengo la cámara Ya lo prendida, veo, ¿no? Fernando ya lo veo. Y sus otros compañeros no están, creo. Sí, Sí, aquí estamos todos. Solo que como nada más tenemos prendido un micrófono, no se ve cuando hablan. Era lo que le comentaba. Y Clary ya te vi, ok, sí, muy bien. ¿Y quién faltaba? Fabricio y Gustavo. Fabricio ya te vi. Ah, Hasta abajo y está. entonces está Gustavo. Dice Daniel Guerrero hasta abajo. Está ese rico. No, no está. Sí. Daniel, ya te vi. Sí, Listo, adelante. ok. Ok, tienen asistencia. bueno, les voy a comentar la introducción. Sí. En el presente trabajo hablaremos de algunos temas específicos sobre las bases de datos, como lo son los esquemas generales DDL, con los cuales podemos definir la estructura de la misma. Las operaciones DML, sin estas sentencias no podríamos hacer modificaciones en nuestra base de datos, ya que son sentencias más importantes y principales. Tocaremos temas como consultas simples, consultas múltiples, tablas, funciones de agregado, esquemas de seguridad con la cual podremos determinar y asignar a usuarios ciertos privilegios para la manipulación de la base. Hablaremos sobre los esquemas de recuperación con los que crearemos un respaldo total o parcial de la base de datos para no perder la información a causa de algún problema. Y aprenderemos con los cuales podremos manipular de manera más rápida y fácil la base de datos y así tener una mayor productividad. Bueno, yo le voy a explicar lo que son los esquemas DDL. Bueno, los esquemas DDL son lenguajes de definición de datos, provienen del Sistema Gestor de Base de Datos, CGBD. Sirven principalmente para que los usuarios puedan definir las estructuras de almacenamiento y las funciones que van a consultar. Las principales funciones de creación, modificación y borrado son create table, show table y drop table. Bueno, les voy a explicar un ejemplo. Aquí vamos a primero a crear nuestra base de datos OXO con el create database. Vamos a usar este OXO. Vamos a crear nuestra primera tabla que se va a llamar prueba con nuestra clave primaria y sus atributos, perdón. Que van a ser nombre, fecha, entrada y fecha salida. Bueno, la vamos a ejecutar y ya nos marcó correctamente que se creó la tabla. Y el drop table sirve para borrar la tabla y no nos aparezca en nuestra base de datos. Vamos a ejecutar y ya ahí nos borra nuestra base de datos, nuestra tabla. Este es nuestro esquema general de DL. Aquí podemos observar las tablas que nosotros agregamos en nuestra base de datos y sus atributos, las cuales nuestras tablas vienen conectadas con otras, con las flechitas que nos marcan ahí. ¿19 tablas se hicieron? Sí. Wow. Muy bien, muy bien. Tienen llaves primarias y llaves secundarias. Sí. Muy bien, adelante. Bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre lo que son las operaciones DML. Esta sabemos que es un lenguaje de manipulación de datos. Estas son las que nos permiten seleccionar, insertar, borrar o modificar los datos. Estas sentencias las manejamos con el select, el insert, el delete y el update. Bueno, aquí como vamos a ver aquí unos ejemplos en nuestra base de datos. Aquí, pues como podemos ver, ya tenemos nuestra tabla creada y podemos insertar los datos. En este caso, pues con el insert en la tabla personal y le vamos a agregar lo que son sus atributos, como lo que es el nombre del personal, apellido paterno, apellido materno, su teléfono de celular, su dirección y su ID. Y entonces aquí le asignamos lo que son pues sus atributos y llenamos los campos. Aquí como podemos ver lo acomodamos de una forma para que pudiéramos visualizar exactamente qué es lo que va en cada campo. Por ejemplo, nombre personal, Gustavo, apellido paterno, García, apellido materno, Uribe, su teléfono de celular, su domicilio y el ID que le corresponde.
Bueno, aquí ya lo tenemos, lo ejecutamos, y para poderlo visualizar, pues utilizamos también un select. Bueno, este es un tema un poquito más adelante, pero para poderlo visualizar lo tenemos que ejecutar. Y aquí lo tenemos, con su ID que es el 1. ¿Qué otro es? El insert, Insert, ya lo hice. insert, el select, ya, el delete. Esto está abajo. Delete y update. Aquí el update. Aquí tenemos el update, que es el que nos ayuda a modificar un campo de nuestra tabla, solamente un atributo. Y aquí, como podemos ver, bueno, seleccionamos update para iniciar lo que es la sentencia de la tabla horario. Vamos a cambiar lo que es el nombre horario, que es tiene matutino, con un ID que sea igual a 4. Ahora, bueno, este era 4, ahora le vamos a poner 1 para que nos lo modifique. Ejecutamos, damos select, ya lo corrió bien, seleccionamos select horario y aquí nos lo da con el ID 1, matutino, y antes era 4. Y pues lo que es el delete, que pues es el que nos borra el campo únicamente para poder hacer las modificaciones en nuestra tabla. Igual lo corremos, vamos aquí a eliminar lo que es cuando el ID sueldo sea igual a 1, lo vamos a borrar de la tabla que es nómina sueldo. Ahora un select para poderlo visualizar, y aquí ya no tenemos lo que era el ID 1, ya lo eliminó. Veremos las consultas simples. Las consultas simples son aquellas que nos ayudan a verificar los datos o registros que existen dentro de nuestras tablas. Este tipo de consulta la mayor parte de las veces empiezan con un select y son consultas o especificaciones o peticiones basadas en una sola tabla. Mayormente siempre veremos un select, un from, en ocasiones un asterisco, y si no vemos un asterisco es porque especifica qué columnas quiere de la tabla que requeramos. Podemos ver aquí un select, con el nombre de personal, el ID de personal de la tabla personal, cuando el nombre es cuando el nombre personal con un like, y G cuando terminen con G, cuando empiecen con G. Y aquí vemos los Gustavos que insertamos hace rato. Y también podremos ver una consulta muy simple que sería el select, asterisco from y el nombre de la tabla. Y ya podríamos visualizar nuestra tabla. Bueno, yo hablaré sobre las consultas múltiples. Las consultas múltiples, a diferencia de las simples, son... Perdón. Cada vez que vayas poniendo a alguien, dígame su nombre, por favor, para saber quién vas poniendo. Eric. Ok. Bueno, como decía, que las múltiples son muy diferentes a las simples, ya que en estas tenemos que especificar cuáles son las dos tablas que queremos consultar. Las operadores de unión, o mejor dicho, join, sirven para reunir dos tablas, las cuales tienen que tener coincidencias. Si no tienen coincidencias, nos aparecen en nulos. Estas sentencias son el inner join, el left join, el right join y el outer join. Bueno, te les mostraré un ejemplo. Bueno, aquí veremos cómo hacer la sentencia. Primero select, después from, de la tabla personal, y se va a unir con la de horario si tienen coincidencias de los IDs.
Y como vemos aquí tienen coincidencias en el ID horario. Y como vimos, si no tienen coincidencias, nos aparecen en nulos. El late young Esta parece así. No tiene coincidencias. como por ejemplo esta que hicimos, no tienen coincidencias, por eso nos aparecieron en nulos. Y bueno, yo maestra Fabricio, les voy a hablar sobre las funciones de agregado y agrupación. Estas nos permiten obtener los valores de un solo resultado. Y aquí tenemos max, que nos va a devolver el valor máximo de un campo. El mínimo, que nos va a devolver el valor mínimo de un campo. El count, que nos sirve para contar los registros. Y el AVG, que nos devuelve el valor de la columna que indiquemos. Y también tenemos bueno, primero os voy a mostrar un ejemplo de esto, del max. Como puede ver aquí, es el de la suma. Ahora vamos a seleccionar el de select min, que es el del valor mínimo. Después vamos a seleccionar vamos a utilizar select max, que es el del valor máximo. El del AVG, que nos devuelve el promedio que indiquemos. Y el count, que como le dije, que es para contar los registros. ¿De qué? De toda la base, de toda la tabla, de todo. ¿De qué? De la tabla personal. Ok. Y bueno, voy a continuar todavía con el group B, que, group by, ajá, que nos permite agrupar ahora sí que las filas según las columnas que indiquemos o requiramos. Aquí tenemos un ejemplo de group by. No lo veo. Ahí está. Y lo ejecutamos y aquí nos aparece. Como hay tres Gustavos. Como hay 3 Gustavos, pues ya nos marca ahí 3. Bueno, yo soy Citlali y les voy a hablar sobre el esquema de seguridad. El esquema de seguridad es la forma en la que manejamos la seguridad en nuestra base de datos. Para esto necesitamos asignar a usuarios y a estos usuarios les tenemos que dar privilegios para que puedan hacer modificaciones en nuestra base de datos. Aquí les voy a explicar un ejemplo. Aquí vamos a crear un nuevo usuario de Fabricio, que se va a llamar Fabricio, con la contraseña de Fabricio123. Le vamos a asignar todos los privilegios de la base de OXXO en Auditoría Promociones. Y la ejecutamos. Bueno, nos marca un error. Dice... ¿Cuál no habíamos creado? Y quedamos en la arriba. El de arriba. Ese era. Bueno, vamos a cambiarlo por el de Dani, que es el líder del proyecto, así se va a llamar su usuario, con su contraseña Dani123. Le vamos a asignar igual todos los... ¿Cómo se llama? Los privilegios, perdón, de la base de OXXO. Vamos a ejecutar. Y aquí nos va a aparecer que ya está como líder del proyecto y para ingresar nos va a pedir su contraseña. Ya le asignamos todos los privilegios para que pueda hacer alguna modificación.
aquí se indica que vamos a usar la tabla de la base de datos de Oxfam, perdón, y vamos a seleccionar la tabla de personal y ahí no la muestra. Bueno, yo, Daniel, voy a hablar un poco sobre lo que es el esquema de recuperación. Bueno, este básicamente es para crear un respaldo de nuestra base de datos y pues que no podamos perder la información, ya que pues estamos en constantes riesgos, ¿no? O sea, de que se descomponga a lo mejor nuestra máquina o de que tal vez se modifique algún valor y tengamos que recuperarlo o ya no podamos retornar, entonces tal vez tenemos un respaldo de esa base de datos para ver qué era lo que realmente era. Esto básicamente es lo que es un esquema de recuperación. Estos esquemas los podemos ejecutar o bueno, podemos hacer nuestro respaldo desde nuestro mismo gestor de base de datos, en este caso, que es más fácil. Existen algunos otros programas que nos permiten también crear respaldos, pero pues es mejor crearlo desde el programa que estamos usando para que no haya ninguna falla. Bueno, en este caso, pues nos vamos aquí en lo que es a MySQL y nos vamos a lo que es la opción de server. Le vamos a dar en Data Export, que esto quiere decir que nos va a exportar una base de datos o lo que nosotros queramos. En este caso aquí la vamos a seleccionar, o bueno, seleccionamos la base de datos que queramos crear un respaldo y exportar y le damos en iniciar exportación. Bueno, en este caso el botón nos aparece un poco más abajo, solo que nuestra pantalla no nos deja visualizarlo por la barra de tareas. Únicamente se le da en lo que es iniciar exportación y va a comenzar lo que es la exportación. Como en esta diapositiva, aquí no lo marca, ya iniciada la exportación y ya una vez terminada nosotros vamos a seleccionar dónde la queremos guardar, a donde nosotros nos convenga más. A lo mejor queremos tener acceso a ella directamente desde nuestro escritorio o en documentos y ahí únicamente es donde nosotros queramos guardarla y ya de esa forma también la podemos transferir a, no sé, a una memoria portable, una USB o cosas como estas para poderla mover sin necesidad de tener nuestra máquina a la mano. Bueno, maestra, yo les voy a hablar, yo, Fabricio, sobre el diseño y procedimiento de transacciones. Bueno, las transacciones nos ayudan a agrupar varias líneas de código en bloques en las cuales se ejecutan simultáneamente. Como podemos ver, aquí tenemos el commit, como esto lo vimos. Voy a poner ejemplo. Fabricio, ¿para qué me sirven las transacciones? El commit nos sirve No, las transacciones. ¿Para qué existen las transacciones? para agrupar, maestra, varias ¿Con, líneas de código en un bloque. con qué finalidad? Eh, 5, 4, 3, 2, para crear 1. ¿Crear qué? un bloque 0. ¿Un bloque de qué? de lo que ¿Cuál es vamos a la agregar. razón del ser de una transacción? ¿Cómo para qué la ocupo? Es que yo tengo entendido que lo que vamos a agregar, por ejemplo, el cómic, en esa transacción, lo que estemos agregando, si ya estamos seguros de que eso se va a quedar, con el cómic lo confirmamos, guardamos los datos que metimos. Sí, claro. Y No, con ya el me estás rollback, explicando la sintaxis, o sea, por qué existe un roll y un commit. Pero una transacción, ¿para qué me existe la transacción en general, toda? es para insertar un producto. O sea que si yo quisiera ponerle insert into, ¿también es una transacción? Por sí solo el insert into es una transacción. No.
Ok, Está- sigamos. Sigamos, Sí, transacciones. explícalo. sí. Bueno, Para realizar sería para cambios. realizar cambios, ¿no, maestra? Te lo dejo de tarea, investigalo bien. ¿Para qué existen las transacciones, vale? Es que me estás diciendo varias cosas que se pueden hacer dentro de una transacción. Está bien, puedes insertar, puedes cambiar, puedes manejar líneas, pero ¿para qué existe una transacción? Es lo que yo quiero saber, ¿vale? Me estás Ok. diciendo qué puedes hacer, qué podrías hacer dentro de una transacción, más sin embargo no me estás diciendo para qué existe una transacción. ¿Por qué la razón de ser una transacción en SQL o MySQL? Ok, sigamos, porque si no nos quedamos. Adelante. Bueno, yo, Eric, les hablaré sobre los procedimientos almacenados. Bueno, estos son pequeños programas. Muy bien. Estos procedimientos almacenados nos van a permitir por cada transacción de consulta una inserción, una modificación y eliminación. Bueno, los procedimientos los creamos con create procedure y una función independiente las creamos con create función y estos procedimientos los mandamos a llamar con call. Bueno, aquí vamos a crear un procedimiento que se va a llamar consulta doc. Y como vimos, ya existe. Y lo vamos a mandar a llamar con call. Y este es nuestro procedimiento. ¿Quién está explicando, me dijeron? Eric. Eric. Ajá. Eric, ¿para qué me sirve un procedimiento de almacenado? ¿Cuál es su función? Para guardar como los cambios que hicimos. O sea que si yo le doy en el disquito y guardo mi base de datos, ¿eso es un almacenado? ¿Cómo no lo escuché? O sea que si yo doy guardar allí donde está el disco, donde dice file, save as, es guardar, ¿estoy haciendo un procedimiento de almacenado también? No. Fue lo que te expliqué. ¿Para qué es un procedimiento de almacenado? Sirve para... Sí, haz de cuenta, creamos el procedimiento y si hacemos un cambio, después llamamos al procedimiento y ahí nos va a aparecer el mensaje de que se realizó el cambio. No. O sea, es que me estás diciendo, ¿qué es lo que tú podrías hacer en un procedimiento de almacenado? Está muy bien. O sea, ahí estás diciendo algo de salvar y cosas así, muy bien. ¿Puedo dar un Pero en el pequeño ejemplo, maestra? Yo, Daniel. Sí, Daniel, permíteme tantito. Okay. Pero allí no me estás explicando qué es. Daniel, en tu base de datos tienes abierto una transacción que te está generando, que te está inflando tu base de datos, ¿eh? Fíjate, va la línea desde no sé de dónde abriste Sí. tu No la hemos cerrado. Sí, precisamente era lo que le íbamos a explicar. Bueno, esos procedimientos almacenados vamos creando nosotros, ahora sí que múltiples sentencias donde podemos modificar, eliminar y demás, pero estas se van almacenando hasta que nosotros únicamente las cerramos. O sea, estas se pueden ir ejecutando y precisamente para eso nos sirve lo que era el commit. Si nosotros estamos seguros de que todas estas líneas de código ya están bien, lo cerramos este procedimiento para que se queden guardadas. Y si no, usamos el rollback para que nos devuelva los valores anteriores. Bueno, los procedimientos almacenados normalmente, un ejemplo es cuando nosotros queremos, por ejemplo, entrar a checar un trabajo en internet o algo como esto, muchas veces nos manda un mensaje de que tenemos que hacer un registro para que nos permita visualizar ese trabajo. Entonces, ese se podría decir que es como un procedimiento almacenado que hizo el programador, que metió
que cada de que alguien quiera ver su trabajo tenga que hacer un registro y lo manda automáticamente. Cantinfleaste bien, bien bonito. Y como que quisiste explicar todo, pero de repente dijiste otras cosas. Como que de todo lo que dijiste, de repente hay algo, mas sin embargo no me están diciendo que es un procedimiento almacenado al 100%. Sí me estás diciendo que puedes hacer con él, para que en algún momento ya con sintaxis te serviría. Ujú. Pero yo quiero que me digas la razón de ser. Yo maestra, Adelante. Fernando. Yo. Fernando. Hola, yo. Dile. Como podemos ver, tenemos un select from de la tabla personal, pero como lo vemos, lo tenemos muy repetido en nuestra base de datos. Ajá. Entonces, creamos un procedimiento almacenado que tenga esa sentencia dentro. Ajá. Y nosotros ya nada más la mandamos ahora sí que le ponemos cal y ponemos el nombre del procedimiento almacenado. Entonces esa línea de código ya nomás va a estar ahí, ya no la vamos a tener que estar escribiendo a cada rato. Muy bien. Y es eso lo que hace un procedimiento almacenado, nomás es lo que hace. Es algo que ya no lo va a hacer tan repetitivo, pues. Bien, Fernando. Sí. Me explicaste muy bien lo que hace un almacenado. Ok, vale. Adelante. Más no me dijeron que para qué existieron como para... Bueno, te lo voy a tomar como, bueno, trataron de explicarlo, más sin embargo quería el concepto técnico de lo que es un almacenado. Me dijeron lo que hace y entienden lo que hace, más sin embargo no me dijeron su concepto técnico. Bueno, no hay problema, adelante. Adelante. Sigamos para que no nos detengamos. Bueno, sí. Ok. Sí, yo voy. Fernando. Disparadores o triggers. Los triggers o disparadores consisten en una serie de elementos definidos que están asociados a una tabla. Estos están creados dentro de la base de datos y se van a ejecutar cada vez que se ha detectado un evento o acción, ya sea por una modificación, una inserción o eliminación dentro de la tabla a la que está indicado el trigger. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Y dónde estás? Entonces primero vamos a crear la tabla. Cambios trigger. ¿Dónde estás? Es que sí tengo el trigger, pero bueno, no encuentro la tabla. Aquí está. Mensaje trigger. Aquí nos va a mostrar el usuario, la fecha y la acción que se hizo. Entonces, una vez que nosotros hayamos hecho eso, vamos a crear un nuevo trigger que se va a llamar modificación y se va a activar en la tabla tipo producto. Este va a realizar una inserción. Cuando se modifique, va a realizar una inserción en la tabla mensajes auditorías. Con el usuario, la acción, la fecha y la descripción. Sus valores sus valores nos va a mandar el usuario para el usuario, qué usuario fue el que modificó, y nos va a mandar el mensaje se modificó algún registro de la tabla con la fecha, y vamos a concatenar en la descripción se modificó el tamaño y vamos a especificar qué tamaño era antes y el nuevo tamaño, el nombre anterior y el nuevo nombre, la marca anterior que era y la nueva marca, el ID del producto anterior y el nuevo ID del producto. Entonces, para poder hacer esto tenemos que hacer una modificación en el tipo producto, en la tabla tipo producto. Aquí, por ejemplo,
vamos a modificar más así grande, le ponemos, no sé, así, ponemos aquí 50, lo aplicamos y aquí ya finalizó. Entonces en la tabla mensaje auditoría nos va a mandar el aviso, el trigger se va a realizar ahí. Mensaje, ¿cómo se dice? Mensaje auditorías. Y como vemos aquí, dice 3 del real host, se modificó algún registro de la tabla, la fecha, que es el día de hoy, a tales horas, y la descripción de qué se modificó, por qué. O que sigue igual. Y así es como funcionan algunos triggers. Muy bien. Bueno, yo a Citlali le voy a hablar sobre la instalación ODBC, perdón. Bueno, el ODBC es un controlador que proporciona acceso o conectividad a una base de datos desde otro programa. En este caso, nosotros ocupamos Access. Bueno, es muy fácil de instalar, solo tenemos que buscar el ODBC que sea compatible con nuestra base de datos y nuestra máquina, lo descargamos. Podemos agregar una nueva DNS con los requerimientos que nos pide para poder conectarla a nuestra base de datos. Es muy fácil de hacer y bueno, como dije, nosotros ocupamos Access nada más. Para poder también cuando queremos modificar desde Access, se cambia directamente también en la base de datos MySQL sin necesidad de abrirla. Claro. Es muy versátil, ¿no? Sí. Y si hubiéramos hecho JDBC con Java, también hubiera estado muy bien. Sin embargo, sé que se les hubiera complicado más por el hecho de que, nuestros equipos no están muy al 100, estamos a distancia y créanme que esa práctica está todavía mejor que la de ODBC, pero sí está un poquito limitada esa situación. Ok, adelante. Y luego... Esperaba ver un poquito más de ODBC, pero quería ver, bueno, para saber si tenemos instalados el ODBC, soy yo, Fernando. Le ponemos aquí ODBC y a lo mejor que me dieran un ejemplo nada más de ver directamente con la base de datos en Access. Sí, un ejercicio por ahí, así, pero si lo preparo, si nos va a llevar mucho tiempo, pues ya, déjenlo para que no... Lo tienes en tu... No lo tenían preparado, no hay problema. No, ese no lo teníamos preparado. No quiero que se nos vaya mucho tiempo y de todo modo no lo tenían. Ok, adelante. Sí. Ok, resultados. Resultados. Empezamos con los resultados. Bueno, resultados obtenidos. Los resultados obtenidos en este proyecto, pues básicamente, aún así general, fue la creación de la base de datos funcional dentro de un sistema gestor de base de datos, en este caso fue MySQL. Obtuvimos experiencia en la elaboración y manejo de la misma, conocimientos nuevos sobre la creación e implementación de un proyecto. Obtuvimos experiencia de trabajo en equipo de forma presencial y a distancia. El hábito de investigación para un mejor entendimiento, y sabemos pues obviamente que lo podemos aplicar no solo en la escuela, sino pues nos sirve para siempre, ¿no? En la vida cotidiana. Que me refiero al del hábito de investigación, ya que muchas veces pues no sabemos cómo se hacen las cosas. En este caso no teníamos como que los cimientos o los conocimientos reales y teníamos que hacer muchas investigaciones para que nos dieran bien nuestros trabajos. Ok, se va a acabar el minuto, pero a ver, ¿alguien más? O si y volvemos a entrar para concluir. Sí, maestra, cerramos y volvemos a entrar. Sí, porque... The recording has stopped. Se finalizó en 5, 4, 3. Echamos 40 minutos. Así que mi conclusión, pues aprendí a manejar más MySQL y ya quiero tener conocimiento, pero teórico, más no práctico. Empezó a valer madre desde que trabaste. Pues nos empezó a preguntar, no había preguntado nada. ¿Qué yo? ¿De la definición? Sí, estamos bien entendidos como bandidos.
¿Estamos ahí en Facebook? ¿Por qué? Como que Claro. son diferentes las cosas. Y como yo no me lo vi teórico y en ese tiempo que yo lo vi, hubo un tiempo que yo me salí de la escuela, entonces se me perdió el conocimiento, pero nunca lo vimos práctico y ya cuando lo volví a retomar, en práctico sí como que ya cambia todo. Claro. Pero Ajá. pues aprendí, ya aprendí. Bueno, tengo la idea de cómo crear una base de datos. Claro. Imagínate que yo les hubiera dicho nada más, investiguen, 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 investiguen. Bueno, a mí me gustó mucho lo de los triggers porque te muestra quién modificó, la fecha, bueno, la máquina donde se Lo que tú modificó indiques. y lo que indique uno. Muy bien. Bueno, yo, Citlali, maestra. Bueno, como tuve un cambio y casi no entraba a clases, pero como mis compañeros me pasaban luego los códigos de las prácticas, con eso yo iba practicando en Word con la sintaxis. Entonces, les mandaba mis trabajos y pues ya más o menos aprendí a hacer sintaxis, no del todo al 100% porque ahí me fallan unas cositas de sintaxis, pero pues aprendí algo y pues con el tiempo fui aprendiendo más con los triggers y los disparadores, procedimientos almacenados y todo eso. Se me complicaba al principio porque pues como no estaba en clases no escuchaba realmente lo que usted explicaba de forma más clara, pero pues con videos y todo eso pues ya fui aprendiendo un poco más. Qué bueno. Muy bien. ¿Quién más? Fernando, Fernando. bueno, los resultados obtenidos, Ajá, este, obtenidos. creamos una base de datos funcional que tiene diferentes Ujú. funciones, Claro. pues ahora sí que es ya una práctica, una base de datos ya hecha bien y que aprendimos a manejar el MySQL casi a su perfección. Nos faltan unas cuantas cosas, pero ya Claro. más adelante ya me imagino que las obtendremos. Y se Muy me hizo bien. muy interesante manejar este gestor. Perfecto. La práctica es el maestro, Fernando. Muy bien. Si no dejan de practicar, se van a ser expertos, ya verán. Ok. ¿Algún comentario más o ya pasamos a ingeniería? La ingeniería. Sí, si gusta, pasamos a ingeniería. Ok, sin problema. Ok. ¿Te pongo otra vez, Daniel, a Sí. grabar? Vale. Ya están para que puedan compartir, ¿eh? Para que reaccione aquí, que no quiere reaccionar para que grabar. Ándale, máquina. Listo. Ya estamos. Listo, ya también puedes grabar, ¿eh? No, no me deja ¿No te mostrar. deja? No, Ya lo puse. a lo mejor se lo puso a Fer. Fernando, pues sí, es que me cambian, chico. No, Daniel G. En Sí. donde dice Daniel G, ¿verdad? Sí, maestra, por favor. Vale, listo. Ya, también tienes, a ver, fíjate. Sí, This meeting is sí, being ya maestra, recorded. listo. Bueno, yo les daré la conclusión. Y como vimos, ya sabemos la introducción. Portada primero. Bueno, primero vemos la portada, que nuestro equipo se llama Space System Technology, Sistema de Gestión de Bases de Datos. Y ya sabemos los integrantes, que soy yo, Eric, mi compañera Daniel, mi compañero Fernando, mi compañera Citlali y mi compañero Gustavo. Bien. Bueno, y la introducción dice, en este trabajo... No dice. Quiero que me lo digas tú. No quiero que lean. Esto Bueno, es trabajar de punto. sí. Bueno, en este trabajo veremos cómo prácticamente realizar un proyecto acorde a las métricas y todo eso para que nos salga de manera con calidad. En este trabajo abordaremos diferentes cómo hacer diagramas, como nosotros usamos el de cascada.
¿Listo? ¿Ya terminó la introducción? ¿Joven? Ok, sigamos. Bueno, la unidad 1 vamos a ver básicamente pues lo que es realmente la ingeniería de software. Aquí nos vamos a desmentir un poquito lo que muchos tenemos pensado, ¿no? Que esta es una carrera o bueno, una materia en la cual vamos a crear programas y estar trabajando con diferentes tecnologías, ¿no? Bueno, esta básicamente es cómo llevar de forma ordenada un proyecto desde inicio hasta su fin. Desde que nos acercamos a algún cliente o el cliente se acerca a nosotros y cómo nosotros vamos a trabajar todo esto. O sea, es básicamente el llevar paso a paso todo nuestro trabajo que vayamos a realizar. O sea, no es realmente trabajar como con software, ¿no? Vaya. O sea, nos ayudamos con ellos obviamente para hacer algunas actividades, pero únicamente es pues sí, cómo llevar a cabo un proyecto de forma ordenada para que éste sea viable y sea seguro. Así es. Bueno, yo, Citlali, les voy a explicar. El modelo de ingeniería que aplicamos a nuestro proyecto fue el modelo de cascada, ya que es un modelo lineal y es de los más usados. Este modelo de cascada va paso por paso, no sé, es decir, que no puedes iniciar una tarea sin haber terminado la anterior, porque hay veces que se presentan problemas por no haber terminado la anterior, entonces tienes que llevar tarea por tarea. Sus fases, tiene 7 fases. El primero es requisitos del sistema, requisitos del software, análisis, diseño e implementación, prueba y servicio. Bueno, nosotros ocupamos porque pues va de corrido y no podíamos realizar una tarea sin haber terminado la otra. Yo, Fernando. Tendencias modernas de modelos de la ingeniería. En estas tendencias nosotros utilizamos el Scrum, ya que al principio éramos principiantes y ahora sí que teníamos que obtener un ganar con digamos así, con la empresa. Entonces teníamos que seguir los pasos correctamente para no perder tiempo, no perder digámoslo así, ¿cómo se dice? Dinero en los tiempos y así entregar un software de buena calidad, cumpliendo los requisitos que vienen en el contrato, con su funcionalidad, que sería la base de datos funcional. Ajá. Y que como el cliente, como la empresa obtengan una ganancia, el cliente obtendría su base de datos y nosotros obtendríamos, aparte del dinero, más conocimientos y mucho más prestigio y así es cuando te vas haciendo de tu nombre. Entonces utilizaríamos el Scrum para ahora sí que llevar nuestro proyecto a cabo. Yo, Fabricio Maestra, les voy a explicar las herramientas de GAN, bueno, de los tiempos de GAN. Bueno, ya como sabemos, conocemos que las herramientas de GAN nos sirven para llevar un control y el tiempo de lo que se está haciendo. Y bueno, le pasas a la siguiente. Aquí les voy a explicar ya en qué consiste el GAN. Como podemos ver, maestra, en la primera tabla tenemos los colores. Es lo que cada uno de nosotros cada actividad va a realizar. Y ahí vienen las fechas en que se van a realizar. Ahí vienen las actividades y esto que tenemos aquí de colores pues es lo que cada quien de nosotros nos correspondió hacer de actividad y vienen las fechas y pásale a la siguiente. Y bueno, y este es el diagrama, maestra. Como podemos ver, al principio la tenemos como verde con rojo. Eso quiere decir que hubo un detalle ahí, o sea que hubo un problema, entonces la teníamos en rojo, pero ya en cuanto corregimos ese error, la colocamos en verde.
y ya desde ahí se marcan en verde todo lo que fuimos elaborando durante el tiempo. Esto de gris fue por el periodo vacacional. Igual siguen las actividades bien y volvemos a encontrar los dos verdes con rojos, igual de porque nos surgió un problema en ese momento y lo supimos corregir hasta la fecha en que terminó nuestro proyecto, que es hoy, el día de hoy. Aquí no veo las actividades de la cascada. ¿Dónde entra la fase 1? ¿Dónde entra la fase 2? ¿Dónde entra la fase 3? Me imagino que sea ABCD y todo lo demás lo están poniendo por el CPM o por el PER. Sí, Sí. CPM. Exactamente. Pero no veo dónde está las fases del ciclo de vida. Bueno, es que meramente lo hicimos enfocado ahora sí que a la materia de base de datos. Por eso le pregunté ese día si lo quería meramente a base de datos como un trabajo o las dos mezcladas. Pero me dijo que a base de datos, entonces yo lo hice conforme a base de datos. Sí, está bien, no hay problema, pero tú tenías que haberle aplicado a nuestro proyecto de base de datos todo lo que aprendimos en ingeniería de software, acuérdense. O sea, para eso estaban las dos clases. Sí. O sea, aunque tú todo lo quisieras enfocar y que nada más pusieras actividades de taller de base de datos, que a lo mejor yo no te entendí tu pregunta o tú no te explicaste, dejémoslo así, de todos modos, tú tenías que haberle aplicado todo. Ya estás hablando de un GAN. Un GAN es de ingeniería de software, pero ¿dónde están las actividades? No las veo. ¿Vale? O sea, si veo tus actividades generales del temario, sin embargo, ¿dónde están las actividades del ciclo de vida? A eso voy. Ya. Sí, nos faltó como tal definir, ¿no? Más bien especificar, por ejemplo, entre la creación de entidades, relación de base de datos, especificar qué momento nos reunimos con el cliente para ver, checar esas especificaciones y todo ese tipo de cosas. Ah, ok. ¿Dónde era tu inicio? ¿Dónde era tu planificación? Como bien dices tú, a lo mejor la planificación ya entraba el entidad relación. ¿Por qué? Porque ahí no estás planificando con tu equipo. ¿Saben qué? Vamos a hacer este proyecto y ahí empieza la lluvia de ideas. Pero mínimo necesitamos 5 tablas, 10 tablas, 20 tablas, tantos atributos. Quería que lo registráramos todo tal cual. Y nosotros nos basamos, podría decir que lo resumimos únicamente en los temas. Exacto. O sea, está bien la estructura, está bien cómo fuiste midiendo el mes con mes. Incluso está bien lo que me acaban de decir, que tuvieron allí unos errores, pero sin embargo salieron bien y ya al final quedó bien verdecito porque lo supimos manejar. Sí, nos faltó especificar exactamente qué actividades fueron, ¿no? Qué actividades específicas, vaya. Entraban exactamente en el ciclo de vida. Okay. Vale, sigamos. Bueno, yo, Eric, les hablaré sobre el PER. Bueno, nos permite hacer relaciones entre cada actividad. O sea, si terminamos una y aquí veremos si tiene relación con la actividad que sigue, haciendo un mapa. El CP nos ayuda a identificar errores para que luego los corrijamos y nuestro trabajo pueda fluir de manera correcta. Como vemos acá abajo, nuestro diagrama es lineal, porque como elegimos el diagrama de flujo, el modelo de flujo de cascada, no podemos no podemos empezar una sin terminar la otra, y es por eso que es lineal. Claro. Bueno, yo, Daniel, hablaremos un poco sobre lo que son el ámbito del software, recursos humanos reutilizables y de entorno. Bueno, pues en este tema, el ámbito del software, podemos encontrar que es la descripción del control de los datos a procesar. En este vamos a checar lo que son pues funciones, su rendimiento, las interfaces, su fiabilidad. Y aquí checamos lo que vienen siendo los recursos humanos. En este caso vamos a hablar de qué tanto personal o mano de obra, por así decirlo, vamos a necesitar para realizar nuestro proyecto. Eso se refiere como recursos humanos.
o sea, todas las personas que van a estar involucradas en este proyecto. Los recursos reutilizables, podemos decir que, por ejemplo, nosotros ya teníamos una línea de código y decimos, a lo mejor esta nos sirve y la podemos jalar, ¿no?, a nuestro nuevo proyecto, o algún software que ya estaba antes prediseñado o funcionando, decimos, este nos puede funcionar y lo utilizamos, ¿no?, para adaptarlo a nuestro proyecto. Eso sería lo que vienen siendo los recursos reutilizables. Y todo lo que son los recursos de entorno, entra todo lo que utilizamos nosotros para poder llevar a cabo nuestro proyecto o nuestro trabajo. En este pues pueden entrar hardware y software, ¿no? Ya sean nuestras máquinas, celulares, impresoras, algún programa que utilicemos para programar y cosas como estas. Fernando, voy a explicar las métricas orientadas a tamaño, esfuerzo y costo. Estas tres métricas van muy relacionadas, ya que para sacar un costo hay que ver qué tan grande es nuestra base de datos y qué tanto esfuerzo ahora sí que nos va a costar a los programadores construirla, o qué tantas líneas de código al día vamos a tener que hacer para poder llevar a cabo el proyecto. Estas van basadas en estimaciones y bueno, acá abajito veremos los ejemplos. Ok. Hasta arriba vemos las métricas orientadas al esfuerzo o costo del proyecto. Aquí vemos que va a haber el líder del proyecto, el programador de base de datos, programador, el diseñador y el documentador. En total somos 5. Días empleados por trabajo a la semana son 3. Sueldos al día o por 3 días de trabajo, por día, más bien dicho, por día, es pues aquí vemos las cantidades de 2,000, 1,600, 1,500. Sueldos a la semana son de 6,000, 5,000 y 4,500. Ya sueldo por mes, sueldo por días en cuanto al mes trabajado. Eso ya es al mes cuánto recibiría cada uno. Y al final nos sumaríamos, saldría 33,666. Y este sería el costo del proyecto ya final, digámoslo así, por sueldos. Y aquí vemos cómo sacar las líneas de código. Que son las 16 semanas, que son igual a 4 meses. El que son aproximadamente 10,000 líneas. P es un líder de proyecto, ahí lo especifiqué. Y el costo del líder del proyecto por meses sería de 25,000. Aquí vemos los sueldos que investigamos por mes, por mes del trabajador. A ver. El proyecto en general, el costo es de 101,000. No, ¿Sí? La base que están haciendo, ¿en verdad? No, el de hasta abajo es Ahí, ¿dónde está? Aquí. Ok. Entonces me estaba adelantando. Sí. 157,000. Sí. ¿Por qué, chicos? No sabemos, salió muy... ¿Sí trabajaban los 24 horas del día, de los 7 días de la semana, los 6 meses? Negriábamos. Sí. Bueno, aquí tenemos lo de líneas por mes, que son 10,000, 8,000, 5,000, 2,000 líneas así por mes. Entonces... Está mal ese cálculo, ¿eh? ¿Por qué? No, estas son líneas por mes entre todos. Ya después se divide entre los 4. Entre los 5. Ya después por líneas a la semana. Y ahí ya lo dividimos entre 4. Entre 3. Ya después, entre los 5 empleados, nos tocaría estas son a la semana. Entonces, entre los 5 empleados ya son 166 líneas a la semana. Ya por día nos tocarían 83, 66, 41 y 16.
Ya líneas por hora nos tocarían 10, 8, 5 o 2, pero es dependiendo cuántas líneas de código vaya a hacer, si es muy grande, un poquito más chiquita o si es alfa, beta, gamma y no me acuerdo cuál es la otra. Entonces ya Ah, dependiendo de si es muy grande o más pequeña la base de datos, son las líneas de código que vamos a hacer por día, por hora. Y acá abajo tenemos las métricas orientadas a costo, que es la máquina, el internet, la energía eléctrica, la tinta, el espacio de trabajo, las impresoras o escáneres. Ya tenemos los costos, la cantidad de material por mes, el costo total por mes y por los 4 meses que serían ahora sí que todo el proyecto. Y una vez teniendo eso lo sumamos y aquí sale el resultado de cuánto costaría nuestro proyecto, 157.466. ¿y los esfuerzos? Porque Este, allí no está ese total. ahora sí que los esfuerzos van junto ¿cómo se llama? Los esfuerzos son los de esta carga. Ay, no se mueve. Esfuerzos y costo total del proyecto. Es que aquí ya van mezclados los esfuerzos y el costo total del proyecto. Es muy confuso su cálculo, chicos. Algo allí está mal porque para que te haya sido esa cantidad de ciento y tantos mil, está mal. Sí, maestra. Sí, Tienen que checarlo bien porque vuelvo a lo mismo. Si estuvieron trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 6 meses, no. No. Exactamente. Y fue lo que les dije desde un inicio. Hay que checar eso porque a lo mejor le dedicamos 2 horas o 2 días, nada más los días que nos toca la clase, no sé. ¿No? Y horas, ni siquiera las 24 horas del día. Y si les falló ese cálculo, chéquenlo bien, nada más el esfuerzo. Hasta acá abajo me estás dando el total de todo tu proyecto. sí, Está muy bien porque estás viendo, digo, el costo del proyecto y estás, fíjate, si tú a mí como yo clienta y tú eres el que me estás vendiendo el proyecto, yo veo esos 157,000. Yo sí te pediría que me dijeras, bueno, ¿por qué el costo? ¿Por qué las métricas de esfuerzo y por qué las métricas de costo? Dímelas bien. Entonces ahí tú dirías eso mismo de esfuerzo, es que el esfuerzo ya lo metí acá. No, no, no. Tienes que ser bien explícito. vale. Si no, entonces quítalo de ahí, de ese rubro, porque yo como clienta sí te cuestionaría y te diría, bueno, ¿por qué está en blanco pero me lo estás cobrando? ¿O qué? ¿Cómo? ¿O qué? No sé, o sea, allí genera confusión. Vale. Ujú. Sí. Sí, Siguiente. Yo, Citlali, bueno, yo les voy a explicar lo que es análisis y gestión del riesgo. El análisis Ajá. y gestión del riesgo, primero tenemos que analizar cuáles son los riesgos que se pueden llegar a presentar durante nuestro proyecto y la gestión para acomodar qué tareas tenemos que realizar para que ese riesgo no sea más grande y poderlo concluir de manera correcta. Muy bien. Aquí nos muestra algunos riesgos y en la categoría en la que se llega a encontrar la probabilidad de que ocurra, por ejemplo, si tenemos una pérdida de un integrante del equipo y la probabilidad que es de un 80%, Claro. el impacto que tendría, la solución que podemos dar, que es repartir el trabajo de forma equitativa entre los restantes del equipo y poder realizar una contratación de uno nuevo. Y la probabilidad de impacto que generaría este riesgo es en moneda, sería de 45,200. También otro riesgo sería la fecha límite de entrega razonable. La probabilidad es del 10%, que es muy baja. El impacto de un 4, que es marginal. La solución, ay, no lo veo bien, es trabajar a marchas forzadas para recuperar el tiempo perdido y la probabilidad de impacto en moneda sería de 5,650. Bueno, estos son algunos riesgos que nosotros encontramos en nuestro proyecto. ¿De dónde sacamos la ponderación en dinero? Es- ¿Cómo lo calcularon? ¿Cómo? Se multiplica en base se multiplica en base a los, ¿cómo se llama? a lo que cuesta el al total. total. Ajá, el total del proyecto lo multiplicamos por lo que sería la probabilidad de que ocurra y nos daría eso en monedas. ¿Qué pérdida de un integrante del equipo y por enfermedad de pandemia no entrarían en un mismo rubro?
No, porque Ok, No, es que- porque es que- en la pérdida sería total, o sea, de que el compañero ya no puede regresar, entonces tardaríamos tiempo en buscar otra persona que pueda ocupar su lugar. Y en la enfermedad por pandemia tiene la posibilidad de que regrese en un cierto Trabajar tiempo desde y o trabajar desde casa también podría ser. Ok. Muy bien. Bien bajado el balón. Ok. Yo, Fabricio, maestra. Yo le voy a explicar sobre las técnicas de recolección de datos que utilizamos, bueno, nosotros. Y bueno, fue la entrevista. Esta consistía en, ahora sí que ponernos de acuerdo directamente con el cliente y en base a la entrevista sacar ahora sí que recolectar los datos que él nos iba dando para así nosotros poderlo aplicar a nuestro proyecto. Ujú. Y Bueno, aquí, maestra, yo, Daniel, vamos a hablar sobre lo que es el estudio de viabilidad. Y bueno, aquí podemos ver que para poder realizar este estudio necesitamos recopilar información suficiente para identificar las limitaciones, restricciones, detectar oportunidades y analizar el modelo actual del funcionamiento. Y esta, bueno, su estructura consta de 6 pasos, que sería el alcance del proyecto, la determinación del proyecto, la evaluación de la viabilidad, el análisis de la situación, la definición de requisitos y la revisión del estudio de viabilidad. Bueno, aquí para poder sacar lo del estudio de viabilidad, primero tenemos que sacar esta tabla para, como dije antes, tenemos que recolectar toda la información que nosotros tenemos para poder asignar estos números o esta ponderación. Bueno, aquí ya nosotros identificamos que cuánto nos va a costar cada recurso humano en nuestro proyecto y nos da un total de 134,000 pesos a 4 meses trabajados, y esto se lo vamos a sumar a lo que es el recurso de software y hardware. Aquí viene lo que es la computadora, los programas que utilizamos, la tinta, el internet, y nos da un total de 22,800, y sumando estas dos cantidades pues nos da este total, ¿no? El total de totales, que es el de 157,000, que sería el costo total de nuestro proyecto. Ahora aquí vemos que en la tabla de viabilidad, podemos ver que la inversión que haría el cliente sería de 157,000. A esta le vamos a aplicar una tasa de descuento del 8%. Aquí vamos a marcar lo que viene siendo el periodo, la inversión, los ingresos y los egresos. En el periodo 0 tenemos aquí que el cliente va a invertir esta cantidad y los ingresos y los egresos serían 0 porque apenas estamos implementando el proyecto. En el periodo 1, marcándolo por meses, los ingresos del cliente serían de 127,000 y los egresos de 67. Bueno, aquí nosotros registramos lo que fueron los ingresos, los egresos más la inversión, y nos da un costo-beneficio que es de 1.91. Y según la investigación que hicimos y las rúbricas que nosotros checamos, vemos que si el resultado es mayor de 1, significa que los ingresos netos son superiores, si los ingresos netos son superiores a 1, el proyecto es viable, porque aunque ellos hayan hecho una inversión considerable o muy grande, si en un cierto periodo de 3, 4 meses ellos recuperan esa inversión, entonces a ellos les conviene, porque están haciendo una única inversión y están obteniendo muchísimos más resultados. Entonces el proyecto se podría decir que sería viable. Así es. Muy bien. Bien, Yo, Fernando. Arquitectura de un sistema basado en UML. Estos son diagramas los cuales nos muestran cómo interactúan, se podrían decir, los usuarios con nuestra base de datos y qué el usuario qué puede hacer dentro de ella, o más bien
cómo los usuarios se pueden comunicar con la base de datos, o si solo la pueden visualizar, o cómo van realizándose las actividades, ya sea de un encargado, cambian dependiendo si es un encargado, un visualizador o un programador. Bueno, yo, Eric, voy a describir los diagramas de casos de uso. Bueno, esta es una descripción de las actividades que debe realizar alguien o algo para llevar a cabo algún proceso, y nos sirven para especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema. Como por ejemplo, aquí el trabajador debe de visualizar los productos, visualizar las promociones, visualizar los pagos y servicios, visualizar los bancos y las compañías, y de ahí ingresar o visualizar. Y el administrador debe de visualizar los proveedores, modificar y actualizar, y eso es lo que se hace. Y bueno, maestro, este es un diagrama de actividades de la base de datos. Igual es la forma en la que se va a visualizar. Bueno, aquí tenemos base de datos, tenemos lo que es el administrador, y es visualizar el administrador, modificar, actualizar o manipular, dependiendo lo que sea quien esté, ya sea el cliente o el servidor. Este es un diagrama de flujo. Ok, a ver, sigue. Sigue, Fabricio. Bueno, y bueno, este es, aquí como podemos ver, donde dice base de datos es como inicia, maestra, y aquí es como va siguiendo. Lleva, de hecho, el orden de No, las sí, me fichitas. queda claro que va siguiendo y va iniciando y todo eso. Ujú. A ver, sé más explícito. Inicia con las No le soplen. actividades. No le soplen porque ahorita repruebo el que le esté soplando. Adelante. Ahora sí se parece que inicia con las actividades que se van a realizar. Ujú. Y ya ahora sí que, por ejemplo, se modificó, se actualizó o se haya hecho un cambio para que ahora sí nos dé la base de datos, así se pueda visualizar y dar cómo quedó la base de datos. Mal. A ver, explícame el siguiente. Vamos a ver si se recupera. Explícame el siguiente. Bueno, este diagrama de clases fue el que sacamos nosotros de nuestro proyecto, que es el de OXO. Y como lo habíamos explicado, tienen las tablas que cada una de ellas contiene datos. Y vienen ahora sí que los IDs de lo que está elaborando. ¿Para qué me serviría ese diagrama? Este diagrama le serviría para ver ahora sí que visualizar los productos, el personal, los pagos, todo lo que se abarcó en la base de datos. Y es para usar los IDs y conexiones. Ok. De una manera más gráfica. A ver, ¿qué más? Uy. Sí. ¿Sigue? Sí, el que sigue. Yo, Fernando, el diagrama de secuencia. Bueno, el diagrama de secuencia son los pasos a seguir. Puede estar dividido, está dividido en tres partes: en el usuario, los procedimientos que puede hacer el usuario y la interfaz. Acá vemos que se inicia sesión, después se va hasta la interfaz, y aquí checa la interfaz si es un administrador o un trabajador. Dependiendo a qué seas, si es un administrador puede hacer modificaciones o alteraciones, incluso actualizar. Y si es un trabajador y no tiene, digamos así, los privilegios, nomás puede visualizar. Y pues ahora sí que todo nos dirige a las tablas.
podemos terminar la interfaz o cerrar sesión y volver a iniciar otra nueva sesión. Bueno, yo, Eric, voy a explicar lo de diagramas de colaboración. Bueno, su objetivo es describir el comportamiento que tiene nuestra base de datos, como por ejemplo, el administrador, su comportamiento, su labor es modificar, actualizar, organizar y verificar. Y todas las bases, o sea, eso que va a hacer es en la tabla de base de datos. Y eso nos lleva a la base de datos. El trabajador debe de visualizar y realizar las peticiones al administrador, que es ciertas tablas dependiendo de las restricciones de los administradores. Y eso igual nos lleva a nuestra base de datos. Yo, Fernando, voy a explicar el diagrama de componentes. El diagrama de componentes nos muestra de qué está hecho, ahora sí que nuestra base de datos. Por eso tenemos en central base de datos. Por medio de la interfaz podemos saber qué tipo de tarjeta es con la que están pagando, el personal de la tabla personal, los proveedores, el tipo de proveedores, el sueldo nómina, el horario, los pagos, los productos, tipo de productos. Esto es más bien cómo está conectada nuestra base de datos y qué componentes tiene dentro de ella. En este caso, los componentes serían las tablas. Bueno, yo, Citlali, le voy a explicar los diagramas de despliegue, que los diagramas de despliegue, perdón, muestran las relaciones físicas del sistema. Por ejemplo, aquí nuestro sistema es la base de datos y las relaciones físicas que se despliegan de ellas es el registro del personal, los diferentes horarios y nóminas, el registro de los proveedores, los recursos internos, la actualización de datos, peticiones de datos, notificaciones en tablas, la organización de los productos, de los empleados, y puede ser también los registros de ventas diarias, semanales y semestrales. Esto se debe más que nada se basa en las físicas que realiza el programa. Calidad de software. Bueno, para que nuestro software tuviera calidad, nosotros ocupamos la ISO 9126 y la ISO 9000, que la 9126 se basa en las características del producto software de calidad interna, que se evalúa en base a los requerimientos que puedan ser mejorados en la implementación, revisión y prueba del código. Y las externas se miden y evalúan cuando se ejecuta el programa con datos, lo podemos ejecutar con datos simulados y podemos usar también métricas externas. Y en el ISO 9000 nada más se satisface la calidad del producto por medio de las necesidades explícitas e implícitas que necesite el comprador o el cliente para que brindemos más confianza. Bueno, yo, Eric, les voy a hablar sobre las métricas orientadas a la calidad. Bueno, estas métricas son utilizadas estratégicamente para poder minimizar la planificación de nuestro desarrollo y evitar que nos atrasemos y podamos reducir esos problemas y no tener tantos riesgos y poder entregar un proyecto de calidad. El modelo de MCCAL tiene factores como la correctitud, la confiabilidad, eficiencia, integridad, usabilidad, y cada factor tiene sus criterios, como por ejemplo, correctitud tiene que sus criterios son rastreabilidad, completitud y consistencia, y confiabilidad sus criterios son la consistencia. ¿Sí se guardó? No sé.
toda, ellos, güey. cuando Yo ellos le grabé dieron... un poquito, pero no sé.